Amén. Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que creo que es un salmo que en su mayoría todos conocemos y que probablemente en algún momento de nuestra vida no los aprendimos de memoria. Yo me acuerdo que estando en escuela bíblica, pues los maestros me lo enseñaron, igual que el Salmo 23 y muchos más versículos. Y me acuerdo que en escuela bíblica, en la escuela bíblica donde estuve, no era como una obligación, pero lo incentivaban a uno a que aprendiera muchos versículos. Pura palabra, muy poco rema, pero bueno, la palabra al final sirve, porque la aprende uno y después uno se da cuenta. Entonces, creo que este salmo lo tenemos muy conocido, y yo ponía 4 puntos como medida de introducción para estos versículos. Y es que nos enseña que un cristiano tiene que tener carácter, ¿sí? Un compromiso con Dios. El cristiano que no tiene compromiso con Dios no tiene carácter, y el cristiano que no tiene carácter es llevado de un lugar a otro. Entonces dice al final del versículo, no así los malos, que son como el tamo que el viento arrebata. Muchos de nosotros esperamos tener resultados sin tener un compromiso con Dios. Muchos anhelamos muchas cosas, pero lo menos que queremos es esto: cumplir su palabra, apegarnos a ella, escudriñarla, vivirla. Es muy fácil desear, anhelar, querer tener muchas cosas. Es muy fácil desear ser prósperos. Pero el problema es que muchas veces la prosperidad, la única que nos enfocamos, es la material. Y hay una prosperidad que es mejor, y es la espiritual. ¿Sí? Decía el predicador: no me des riqueza, no me des pobreza. Y entonces, ¿en qué estamos, pues? En un equilibrio. Amén. El cristiano no puede esperar a que las promesas de Dios se ajusten a su tiempo, a su agenda. Es muy fácil proyectarnos, porque es lo que el mundo nos enseña. Nos dice: bueno, hoy de 17, 18 años te gradúas, son 5 años de carrera, más 1 de tesis, son 6. Significa que entre 23 y 24 años tú ya tienes que ser un profesional. Eso es lo que dice el mundo. Y entonces viene el mundo y pone una estadística y dice: bueno, quiere decir que tienes que empezar a buscar trabajo de 21 o 22 años para que llevar tu carrera a la par, y para cuando salga, etcétera, y todo lo demás. Y para que a los 30 o antes de los 30 tú ya seas una persona económicamente estable. Eso es lo que alguien puede proyectarse.
y decir voy a cumplir esto y esto. ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero con las cosas de Dios no es lo mismo. No es que, Señor, vamos a hacerlo como yo quiera. Ni vamos a hacerlo en tu tiempo, sino en el mío. Y entonces queremos empezar a ver cosas que no se van a dar. ¿Por qué? Porque no están en la voluntad de Dios. No están en la disposición de Dios. No están en el plan perfecto de Dios. ¿Y por qué no están ahí? Porque muchas veces nosotros no estamos caminando en ese plan con Dios. No estamos apegados a su camino, sino que estamos viendo las cosas como nosotros queremos. Ahora, ¿de qué le sirve al joven? Estoy poniendo un ejemplo, no es porque el culto de la prédica sea para joven, pero ¿de qué le sirve al joven llegar a los 30 años habiendo alcanzado estas metas, pero con fracasos en su vida? Ahora, los fracasos no solo son para aquellos que sacan una carrera, los fracasos son para todos. Ahora, en general, ¿de qué nos sirve querer lograr muchas cosas si vamos a llegar a una época, a una edad en donde vamos a ver para atrás y lo que hay son fracasos en nuestras vidas? Entonces, ¿por qué razón? Dice, y empieza el salmista. ¿Sí? No es David, es el salmista quien escribe este. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese que el libro de los Salmos empieza con una bendición. Así como empezó el Señor, el sermón del monte. Bienaventurado, bienaventurados. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Este hombre, el varón, bienaventurado, sigue el consejo prudente y anda en los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cómo deseamos que en nuestra vida nos vaya bien? Mire, es de apegarnos a este salmo, al 1. Y comprender el 1, podríamos comprender no solo todos los salmos, sino que toda la palabra de Dios. Porque pareciera que es un resumen de todo el libro. Porque es muy claro. Solo son 6 versículos, pero va directo a los puntos. ¿Amén? Entonces, para Dios los caminos son la piedad, la paz, amén, el guardar sus preceptos. ¿Qué pasa con este varón? Este varón camina conforme al orden de Dios, al camino que Dios le ha mostrado, no a la astucia ni a la sagacidad que muchos quisiéramos tener, que muchos queremos implementar en los caminos. Muchos de nosotros nos creemos astutos, nos creemos sagaces, nos creemos inteligentes. Pero eso nos lleva a algo simple. Nos volvemos hombres carnales, no hombres espirituales. Y hay una diferencia muy grande. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. La palabra haish es enfática. Este hombre. Amén. Bienaventurado el varón, pero se refiere a este hombre, haish. Y esto significa 1 entre 1000, que vive para el cumplimiento del fin para el cual Dios le ha creado. Oiga, estadísticamente, si lo pusiéramos en porcentaje, no es 1 entre 100, es 1 entre 1000. Ahora, creo que si nos vemos ahora en el cristianismo moderno que manejamos, yo le subiría más el número. Porque ¿cuántos de nosotros no decimos o quedamos callados porque muchas veces pensamos que vamos a ofender a alguien con la palabra? Porque la palabra no la podemos cambiar. La palabra no se puede endulzar. La palabra de Dios no se puede suavizar.
Si dice la palabra que somos pecadores, somos pecadores. Pero cuando son la parte de las bendiciones, ¿verdad que ahí sí no le bajamos? Hasta las hacemos más grandes. Ahí hasta la aumentamos. Amén. Entonces dice, ni estuvo en camino de pecadores. El pecador tiene un camino o modo particular de transgredir. ¿Por qué? Porque probablemente no haya alguien, o deben de ser muy pocos, pero una persona no hace todos los pecados habidos y por haber. Hay uno que es mentiroso, pero tal vez es dadivoso. Hay uno que puede ser borracho, pero no es enojado. Y puede ser que hay otro que sea enojado, pero es que con el enojado es muy difícil ponerle el otro fuerte. Porque el que es enojado es impaciente, ¿verdad? Pero tal vez no es tacaño. Hay otros que son avaros. Amén. Entonces, hay muchos, cada uno tiene un pecado, todos tenemos un pecado dominante. Por lo tanto, como dice el profeta, deje el impío su camino. Amén. Entonces, ahora bien, bienaventurado el que no anda por un camino semejante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, que los demás se mofen del pecado, que los demás hagan con su vida lo que quieran, porque le voy a decir algo, es triste ver a alguien que conoce de la palabra de Dios, que se comporte como los impíos, porque tarde o temprano va a volver a ser impío. Pero es más triste cuando vemos a personas que están viviendo una vida doble. Mire, si de ahí nos sacó el Señor, de esa inmundicia. Muchas veces uno se da cuenta de unas cosas y uno ¿qué tiene que hacer? Callar. Porque a ese tipo de personas uno no le puede decir que está haciendo mal, porque le va mal a uno. Uno es metido, a uno no le vuelven a hablar, etcétera. Entonces, pero para el que conoce la palabra del Señor, no permite o no puede permitir estar en medio de eso. Cuando los hombres viven en el pecado van de mal en peor. Así es el cristiano. Amén. Entonces, mire, es bien fácil. ¿Por qué? Porque al principio, el cristiano que se descuida, únicamente anda, acompaña. ¿Sí? No, hoy voy a salir. No, solo nos vamos a reunir. Es que vamos a andar. Entonces, ¿cómo quiere ser llamado usted? ¿Sociable o antisocial? Amén. Entonces, el problema es, y caemos, y esta es la introducción, déjeme, yo quiero que me tenga paciencia un momentito con esto, porque ya vamos a ver por qué razón estoy tocando estos puntos. Entonces, al comienzo andan meramente en el consejo los de descuidados e impíos, que no se preocupan de Dios. El mal es más bien de carácter práctico que habitual. ¿A cuántos de nosotros, hablo en referencia a cuando hemos estado en eso? No estoy diciendo que hemos estado en eso. ¿Cuántos de nosotros llegamos a un momento en que no nos ofende ciertas actitudes, ciertas palabras, ciertos comportamientos, y etcétera? Se habitúan al mal, andan en el camino de los pecadores, quebrantando mandamientos. Estoy hablando del cristiano. No estoy hablando del impío, no estoy hablando del inconverso.
Hace poco predicábamos con el hecho de que tengamos cuidado de no enfriarnos, de no caer. Y yo ponía un ejemplo: ¿a cuántos de nosotros ya no nos ofenden las malas palabras, los chistes vulgares? No nos ofende el hecho de que haya una botella de cerveza o lo que sea en la mesa. Ya no nos ofende. Nos sentamos y cada quien pide sus cosas y... No, pues sí, pero es que yo no estaba tomando. Si es que ese no es el punto. Ese no es el punto, es con quién estamos, a dónde vamos. Amén. Entonces, y con ellos se sientan en la silla de los escarnecedores. Porque mire, ¿qué le toca a uno cuando está en medio de una reunión y empiezan a hablar de algo? Quedarse callado, oírse. Pero ¿quién fue el que se sentó? Uno. Mire, no importa que estos sean nuestra propia familia. Amén. Entonces, pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios. ¿Usted posee las bendiciones de Dios? ¿Usted es bienaventurado? ¿Perdón? Ok, no puede tener contacto con personas de esta clase. O somos uno, o somos el otro. Como no eres ni tibio ni caliente. Perdón, como no eres ni frío ni caliente, sino que tibio. Amén. Mire, encontraba esto de Spurgeon, y es uno que fue comentarista y predicador, si no estoy mal, de los... Bueno, ahorita no me acuerdo de la fecha, no quiero decir una fecha para no equivocar. Oiga, encontraba un comentario que él decía, y es... Yo creo que por favor me ponga atención. Dice, se mantiene puro y libre de estos leprosos. Mire, estos son de los hombres que decían la verdad y que uno cuando lee, transcribían todos sus sermones, los transcribieron. Desde la primera, de lo que él decía, todo. Y mire, es impactante ver cómo hablaba. Y a nosotros nos da miedo decir que solo hay un Dios. Oiga, decía, se mantiene puro y libre de estos leprosos. ¿Quién? El bienaventurado. Aparta las maldades de él como vestidos manchados por la carne. Sale de entre los perversos y se va fuera del campamento llevando el reproche de Cristo. O si pudiéramos tener gracia para mantenernos separados así de los pecadores. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tema de hoy? Yo no se lo he dicho, y es que en su ley sea nuestra voluntad. Entonces, empecé hace días escudriñando esta porción. Me llamaba la atención, porque el versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces me llamaba la atención, ¿cómo es que el salmista podía decir que en la ley estaba su delicia? Mire, si lo ponemos como un ejemplo, cuando alguno de nosotros ha estado cansado, sediento, con calor, y uno dice, me voy a ir a tomar una gaseosa, tal, bien helada, entonces uno va a la tienda, la paga y se la toma. La delicia no es el sabor de la gaseosa helada, sino que es el deseo, es la voluntad que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque primero fue el deseo
y esto me motiva, me mueve. Entonces la delicia es mi voluntad, es que me mueve a mí. ¿En qué me deleito? ¿Qué me deleita a mí? Mire, yo me deleito ir a jugar fútbol. No, no es el hecho de jugar fútbol, no, es que me mueve. Esa delicia me mueve a mí, me hace ir a tal parte. No sé si me doy a entender. ¿Me doy a explicar? Entonces, primero, según según el diccionario, la ley, que viene del latín lex o legis, dice que es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto o un mandamiento establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. ¿Amén? Otro, la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia. Una declaración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Eso es ley. Y dice el salmista que en la ley de Jehová está su voluntad. Quien lo mueve, quien lo lleva, quien lo ordena, quien lo manda de un lugar a otro es la ley. ¿Amén? La ley, oiga, la ley son delimitadoras del libre albedrío. ¿Todo me es lícito? Pero no todo. Mire, es que en el Señor no tenemos libre albedrío. Nos lo han dejado ahí. Y nos dicen, si te quieres pasar el cerco, pásatelo. Pero la ley dice que es delimitadora del libre albedrío. ¿Qué está diciendo? La ley dice, no, usted no puede golpear a nadie, transgredirlo, no puede. Pero si alguien está tan enojado, agarra algo y lo golpea. Rompió o pasó el límite de su albedrío, por lo cual lleva una sanción. Pero sigamos. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana. En pocas palabras, la norma que rige nuestra conducta social. Amén. Entonces, la ley ordena, prohíbe o permite. Amén. Ordena. La ley de Jehová nos ordena. La ley de Jehová nos prohíbe. La ley de Jehová nos permite. Pero a la ley de Jehová todos le debemos obediencia. En el tiempo no solo de David, pero quiero tomar el ejemplo de David. Dígame, ¿qué libros existían en el tiempo de David? Solo la ley. Solo la ley. Y vemos que hay muchos salmos inspirados en la palabra que tenía David. ¿En qué estaba también la delicia de David? En la ley. Usted y yo hoy tenemos 66 capítulos, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Entonces, si David solo tenía 5 libros
y para él era una delicia 5 libros, ¿cómo debería de ser para nosotros 66? Amén. Sino que en la ley de Jehová. Amén. Es clara. No en la ley nuestra, no en la ley del ojo por ojo, ni diente por diente. Sino que en la ley. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová debería de ser el pan diario del verdadero creyente. ¿Por qué el pan diario? Porque es el que nos rige, o es el que nos debería de regir todos los días. Amén. Entonces, imagínense, si David fue inspirado con 5 libros, ¿qué no debería de hacer la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué no debería de hacer brotar en nuestras vidas? Un proverbio diario. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo esto? Porque al principio, ¿verdad que hablábamos con los puntos que yo le daba? Es cuántos de nosotros queremos bendiciones, cuántos de nosotros queremos ser prósperos, cuántos de nosotros queremos que todo nos salga bien, cuántos de nosotros queremos que cada vez que le hablemos al Señor nos escuche y nos responda. Pero aquí está. Entonces, cuanto más deberíamos de alabar toda la palabra escrita, que tenemos el privilegio de poseer, no solo aquí, sino que también en nuestras casas. Amén. La voluntad a la que se alude aquí es el deleite del corazón, lo que explicaba, y el placer cierto en la ley. Oiga, que no mira a lo que promete. Amén. Ni a lo que amenaza, sino solo a esto, que la ley de Jehová es santa, justa y sana. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tomamos el trabajo que tenemos ahora, ¿verdad que nos ofrecieron un salario? ¿Sí? Y nosotros estuvimos de acuerdo en decir, está bien, este es mi salario. Está bien. Entonces, aunque no se haga contrato, no se haga contrato, hay un contrato o hay un acuerdo verbal. Amén. Entonces uno llega y le están pagando por desarrollar su trabajo. Ahora, dentro de este trabajo usted tiene responsabilidades que cumplir. Una de esas es su horario, su presentación, sus responsabilidades, sus actividades. Amén. Entonces, si usted llega todos los días a la hora que le toca, yo voy a llegar 15, 10 minutos antes y voy a hacer todo mi trabajo. Y si usted hace su trabajo y sale con su trabajo, y usted es un empleado ejemplar, el dueño o el jefe le tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Y le están pagando por lo que usted está haciendo. ¿O no es así? Entonces, ¿cuántos de nosotros creemos que con hacer muchas cosas, no, es que el Señor, si yo hago esto, el Señor me va a bendecir? Y si yo hago esto, el Señor me tiene que dar, y si yo hago esto, me tiene que... No, no es así. ¿Por qué? Porque es santa, es justa y buena. Entonces, la voluntad o el deseo
no mira a lo que la ley promete, ni a la sanción que trae. Entonces el cristiano, ¿cómo debe de caminar? Debe de caminar pensando en que un día el Señor nos encuentre justos, firmes. Dice en el Salmo 37, deleítate a Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, deleítate ¿en quién? En la ley de Jehová. Así como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que en cumplir sus preceptos, sus mandamientos, sus órdenes. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo voy a llegar al culto, a cantar, a aplaudir, a hacer esto, No. Primero, que la palabra de Dios sea quien mueva tu voluntad. Amén. Entonces, de ahí que no solo es amor a la ley, sino que es un deleitarse amoroso en la ley que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe de este mundo pueden quitar o destruir, porque se abre camino victoriosamente en medio de la promesa. Amén. La mala fama, la cruz, la muerte, el infierno, en medio de las adversidades es cuando más brilla. Mire, por eso es necesario conocer su palabra. Por eso es necesario meditar en ella, ¿sí? Y dice en la siguiente, en la parte B de este versículo, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Mire, es muy sencillo, ya que en oración y en dependencia en Dios deberíamos de sentarnos y estudiar su palabra para contemplar mucho más de lo que se nos presenta a la vista. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando habla aquí de meditar de día y de noche, fíjese que nos hace una invitación a que no nos despeguemos de este libro. Acompáñeme a Josué 1:8, lo voy a tocar antes. En el capítulo 1 de Josué, Josué está siendo comisionado por Jehová y le está dando el cargo de líder de Israel. Moisés ha sido quitado y viene Josué y es puesto como líder. Ahora, ¿a qué iba Josué? A pelear. ¿A qué iba Josué? A conquistar. Josué no iba a tomar, solo decir, aquí llegamos. Josué tenía que ir a sacar a los usurpadores de la tierra prometida, porque ellos no eran los dueños, no era para ellos la tierra. Pero óigame, iba a pelear, no iba a acostarse, no iba a sembrar, a tratar la tierra, iba a pelear. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca. Amén. Este libro de la ley.
Y entonces, ¿cuál era? ¿Qué le prometía el Señor a él? Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Quién de aquí desea que todo le salga bien? ¿Quién desea aquí que el Señor nos prospere según su voluntad? Pero ¿cuál era el mandato en los dos? Y le dice Jehová a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la... Le estaba diciendo, ámalo, deleítate, que te dé fuerzas mi palabra. Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás. No solo lo vas a ver una vez, sino que lo vas a ver muchas veces. Entonces, ¿cuál es muchas veces nuestro problema? Que leemos un versículo de la Biblia cada 5 años. No, pero no me malentiendan, no estoy diciendo que cada 5 años abre la Biblia. No, a los 5 años en una prédica volvieron a tocar ese versículo. Y entonces, como yo no lo volví a leer, no lo entendí. No sé si me doy a entender. Entonces dice, no, tienes que ir y meditar en él. Léelo una vez. ¿No lo entendiste hoy? Léelo mañana. ¿No lo entendiste mañana? Léelo pasado mañana. Pero que el buscar la palabra de Dios sea un deleite. Y le dice en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué debe ser un deleite para nosotros la ley de Jehová o la palabra de Jehová? Porque es la que nos va a conducir. Entonces, le dice, es posible que cuando leamos o miremos, veamos poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada. Por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. Entonces, ¿qué ves ahora?, le preguntó el profeta. Veo una nube que asciende como la palma de la mano. Y antes de poco, toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que nosotros miremos o leamos una vez un versículo y no entendamos nada. Pero el meditar con frecuencia en él, pronto veremos la luz como la luz del sol. Entonces, el Señor nos está mandando a que leamos la palabra. Es bien claro que meditemos. Es muy diferente a leer. Porque ¿cuántos de nosotros, hablo nosotros, pero me quiero referir a cualquiera, quien sea, ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito y la costumbre de leer el proverbio del día? O con los calendarios de leer la porción del día. ¿Es muy bueno? Sí, es muy bueno. Ahora, pero ¿cuántos de nosotros meditamos? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, voy a volver a leer el versículo 5 de ese capítulo? Tal cosa. Voy a ir a ver qué hay, qué significa, voy a ir a ver cuál es el origen. Porque ¿cómo se logra una carrera?
estudiando. Investigando. Para los que no tuvimos Google, tuvimos Encarta. Y el que no tuvo Encarta, me acuerdo que en las casas tenían las enciclopedias. Y si no, a mí me decían, ¿no sabes una palabra? Ahí está el amansaburros, me decían. El diccionario. Pero el mundo nos dice, gradúate, saca una carrera, vas a tener un buen trabajo y vas a ver que vas a ser próspero. ¿Y la palabra? Y le dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca. ¿Qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestros dichos? Porque si ya se nos fue y no nos damos cuenta de que nuestras palabras y nuestros dichos no son nada con respecto a la palabra, es porque hemos dejado de meditar en ella. Y mire, le dice el Señor a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo. Si se me presenta tal cosa, ahí está en la ley, búscalo. En él está escrito. Porque entonces harás. Mire, el cristianismo moderno nos dice, es que si tú tienes una mente positiva y te repites lo mismo todos los días, vas a lograr lo que quieres. Mentira. Eso se llama meditación. ¿Es que nuestra palabra tiene poder? No. No es así. Si no es respaldada por el Señor, no es así. Usted y yo podemos decir 10,000 veces yo declaro, y ahí vamos a estar con un gran dolor de garganta por haber dicho yo declaro 1000 veces y no se cumplió nada. Porque no es yo, es la palabra. Ni tampoco es que la palabra de Dios dice, no, pero si no medito en ella, me va a ir peor que aquello, ¿verdad? Es del nombre de Pablo que predica a Jesús. No, a los dos conocemos, ¿y vos quién sos? Amén. Entonces, ahora, la boca de los justos meditará sabiduría. Esto de meditar, hay una traducción que también refiere a charlar o platicar, lo cual es una hermosa metáfora, puesto que indica un conversar constante, familiar, con la ley del Señor, que es aquello que debería ocuparse el hombre. Amén. Y, mire, el hombre piadoso lee la palabra de Dios de día para que, viendo los demás sus buenas obras, puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Amén. El hombre piadoso. ¿De quién estamos hablando? Del varón bienaventurado. Amén. Lo hará de noche para no ser visto de los hombres. De día para mostrar que no es uno de los que le temen a la luz. Amén. De noche para mostrar que es uno de los que pueden brillar en la sombra. Meditarás de día y de noche. Y así obra mientras es de día, mientras es de noche, para que su Señor no venga como ladrón en la noche.
y le encuentre ocioso. ¿A qué horas vino el Señor por las vírgenes? ¿Cuántos nos mostramos como cristianos de día? Y aquí la figura de noche no es necesariamente que después de las 6 de la tarde. No, es donde nadie nos ve. Mire, el versículo ese de que todo sale a luz, ¿verdad? Que no hay nada que se pueda esconder del Señor, pues. Le está diciendo que no tenga descanso, que no se vuelva ocioso y que su compañía sea el libro o la ley de Jehová todo el tiempo. Sino que en la ley de Jehová. Mire, cuando en nosotros se vuelva una delicia el querer cumplir su palabra, entonces todas las cosas nos van a salir bien. Y regresemos al Salmos 1. ¿Hemos comprendido esto de sino que en la ley de Jehová está su delicia? Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Oiga, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Mire, que se vuelve una delicia la palabra del Señor. ¿Cómo cree que se sintió Josué después de haber conquistado Canaán? Se sintió un hombre victorioso. ¿Pero sabe por qué? Porque guardó e hizo conforme lo que el Señor le dijo. Mire, Josué vio morir a todo un pueblo. Amén. Josué vio morir a todo un pueblo que salió de Egipto. Y dice la palabra que solo quedaron dos, él y Caleb. Así como puede traer bendición la palabra de Dios, puede traer una sanción para nuestras vidas. Y los que tenemos años de estar en el camino del Señor, debería de ser suficiente lo que hemos visto en el hecho de cuántos se han desviado. ¿Fue fácil para Josué? No, no fue fácil. ¿Pero por qué fue victorioso? Porque volvió la ley de Jehová su voluntad. Probablemente al inicio
nos ha costado y nos va a costar. Le decía a David, enséñame, oh Jehová, tus caminos. Muéstrame tus mandamientos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en nuestra vida? Mire, meditar, no solo leerla. Y decirle, Señor, que tu palabra se vuelva un manjar para mí. Amén. Y recemos una vez a Josué 1. Y dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le da una instrucción el Señor a Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Amén. No te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha. No te apartes porque tú crees que estás en lo correcto o porque quiero probar a ver cómo me salen las cosas. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Que el Señor nos haya hablado en esta noche. Amén. Gracias, Padre. Buen Dios, gracias, porque siempre tu palabra confirma, Señor, la gratitud que sentimos hacia ti. Gracias, porque una vez más nos haces ver que la bendición en sí no depende de ti, depende de nosotros. Tú estableces únicamente los medios, las formas. Tú pones leyes y estas hacemos nosotros que nos bendigan o que nos castiguen. Pero no podemos, bendito Dios, tener una vida próspera, no podemos hacer que todo lo que hagamos sea prosperado si lo que hace que nuestro camino prospere no es una delicia para nosotros, Señor. Señor, gracias, porque nos das el privilegio de entender qué es que tu ley sea una delicia, y también que si hay delicia en nosotros, ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es el origen de esa delicia? Nuestra voluntad, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, porque a Josué le dijiste, harás. Oiga, hermano, a Josué le dijo, harás prosperar. No le dijo, te prosperaré. Harás prosperar. ¿Ha dejado usted de prosperar? No es Dios quien le ha cerrado la llave. Es usted quien ha dejado de que las cosas prosperen.
de que su trabajo prospere, de que su empresa prospere. No, Dios lo ha bendecido. Y lo ha bendecido de tal manera que el apóstol Pablo dice que nos ha bendecido con toda bendición celestial en los lugares celestes. Y el Salmo dice, y todo lo que hace prosperará. No que Dios prosperará lo que haces. El varón, este Ish, es el que hace que las cosas prosperen. Hermano, es usted y yo quienes hacemos que las cosas prosperen. Usted y yo hacemos que las cosas cambien. Usted y yo hacemos que las cosas mejoren. Usted y yo somos los que hacemos que las cosas progresen. Que las cosas sean diferentes. Que las cosas caminen bien. De usted y de mí depende. Pero solamente puede tener usted y yo ese poder si nuestra delicia es su ley. Esa ley que mata. Esa ley que dice no, 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 no. Esa es su delicia. Hermano, ¿qué mente debemos de tener para comprender esta verdad? Amar todo aquello que es no. No, 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 no. Esa es la ley. No te harás imagen. Y así todo es no. ¿Ama usted eso? Si usted ama eso, todo lo que haga prosperará. Señor, quiero invitar a aquellos que necesitan que tu ley sea su delicia. Sí, Señor, se puede. Para muchos, el teléfono día y noche lo andan cargando y está encendido siempre, y contestan y hablan, etcétera. Sí se puede. ¿Por qué la palabra de Dios no? Si usted quiere que la ley de Dios sea su delicia, pídaselo al Señor. Aquí nosotros tenemos la costumbre de llamar al altar. Y cuando usted viene aquí, aquello que le impide, aquí se quema. Aquello que lo tiene atado, aquí se quema en el altar. Y aunque no lo llamemos, usted pasa porque ya lo sabe. Pero seamos honestos. ¿Cómo es que somos honestos? Soy honesto cuando yo paso, porque sé y no puedo engañar a Dios que su ley no es mi delicia. Hay otras cosas que son mi delicia, pero no la ley, porque ni la leo. Si no me predicaran, si no me congregara, no supiera nada de la ley. Entonces no es mi delicia. Porque es posible, hermano, que yo pueda venir nomás a cumplir un requisito religioso como el que me enseñaron mis padres. Y lamentablemente lo que me enseñaron es falso. Es inservible. No sirve para nada, sino para engañarme. Para creer en algo que no es cierto. Y tener como fin de mi vida una esperanza falsa. Yo no soy Dios. No, jamás. Soy un hombre con una vida corruptible, con un corazón contaminado y posiblemente con una mente depravada por mi naturaleza. Pero quiero decirle algo. Solo Dios sabe si a usted no le importa su ley, que su ley no es su delicia y que a usted no le interesa su ley. Pero Dios, a través de estos siervos
que no llegamos ni siquiera inútiles. Nos usa para preguntarle: ¿quieres tú que mi ley sea tu delicia? Hermano, por más esfuerzo que hagamos, no prosperaremos. Porque dice la palabra de Dios que el impío trabaja para que el justo viva. ¿Puede entender usted eso? Al impío no le es delicia la ley de Dios. Su delicia es la impiedad, la iniquidad y todo lo que trae como consecuencia. Solo le quiero decir cuántas cosas usted ha perdido por no volver la ley de Dios su delicia. ¿Cómo vamos a meditar de día? Peor de noche, si eso no es una delicia. Para algunos delicia es comer. Para otros delicia es trabajar. Para otros delicia es pasear. Para otros delicia es insultar a otros. Para otros delicia es manejar cualquier cosa, pero no la ley de Dios. Pues a usted me estoy refiriendo. Yo le pido al Señor aprender a deleitarme en su palabra, porque nunca lleno la medida. Y le digo: Señor, que yo siempre pueda deleitarme, que pueda amar tu palabra, porque sé que todo lo que haga, todo lo que emprenda, será prosperado, aunque yo no quiera. ¿Hay alguien más que quiera venir y pedirle al Señor: haz que tu ley sea mi delicia? No sé, Señor, qué vas a hacer en mí, pero estoy dispuesto. ¿Cambiarás mi paladar? ¿Cambiarás mis oídos? ¿Cambiarás mi vista? ¿Qué vas a cambiar en mí? No importa. Eso es exactamente el que pasa a un altar en un llamado o siente el llamado de Dios en su vida. Señor, lo que quites no importa. Si va a ser quitado y sustituido por delicia a tu ley, vale la pena, porque lo que Dios quita, hermano, no lo necesitamos. Gracias, aquí estamos, Señor, aprendiendo. Esa es nuestra delicia, aprender. Y si hubiera de seguro otro culto más temprano, más noche, tengo la seguridad de que aquellos que estamos aprendiendo a deleitarnos, aquí estaríamos. No podemos hacer nada, Señor, por los que han perdido el sabor de la vida espiritual. No podemos hacer nada por aquellos que no les interesa congregarse. Señor, gracias por el hermoso privilegio que nos concedes a nosotros de deleitarnos en ti, Señor. Gracias. Y tú me sedujiste con tu amor,